Procesador de datos. Unidad 2. Manipulando celdas. Sesión número 14. Caída, referencia y clasificación de referencia. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 14 aprenderás los siguientes puntos. Conocer los conceptos de caída, referencia y clasificación de referencias en Excel. Definición de caída. La celda es el elemento fundamental de la aplicación. Es el lugar donde se introducen, editan y manipulan los datos. Corresponden al área delimitada por una columna y una fila. Es muy común que el término celda se defina como el espacio de intersección entre una columna y una fila. Celda es la intersección de una fila y una columna. Definición de referencia de la caída. Se denomina referencia de la caída o simplemente referencia a la especificación de la ubicación o dirección de una celda, y se utilizan expresiones para indicar el lugar en que se encuentran los valores o los datos que involucra. Referencia de la celda o solo referencia es la dirección de una celda. Estilos de referencia. Le llamamos estilo de referencia a la forma de mencionar la dirección de una celda. A1 y F1-C1 son dos tipos de estilos. El estilo A1 es el más común. El formato menciona primero la letra que corresponde a la columna y enseguida el número de la fila en donde se encuentra la celda. Por ejemplo, A1, Z100 y V65536. En el estilo F1-C1, las columnas y las filas están numeradas y en su formato primero se escribe la letra F, después el número de la fila seguido de la letra C y el número de la columna correspondiente a la ubicación de la celda. Por ejemplo, F1-C1, F100, C26, F65536, C256. Este estilo es útil para desarrollar aplicaciones con programación. Clasificación de referencia. Consideramos dos clasificaciones de la referencia de una celda. Referente a la posición variable o fija de una referencia es la clasificación en la que se especifica la forma de copiar celdas que contienen referencias a otras celdas y puede ser relativa, absoluta y mixta. Referente a su utilización en hojas, libros o aplicaciones diferentes es la clasificación en la que se especifica mediante la sintaxis de la referencia si se va a utilizar en la misma hoja de trabajo, en hojas diferentes de un mismo libro de trabajo, en un libro diferente e incluso en otra aplicación que no es una hoja de cálculo y puede ser interna, externa y remota. Referencia relativa, absoluta y mixta. Son referencias que se aplican cuando se lleva a cabo una de las acciones más comunes en las hojas de cálculo, que es copiar celdas que contienen expresiones o fórmulas con referencias a otras celdas. Véase los ejemplos. A7, referencia relativa. Símbolo de pesos A, símbolo de pesos 7, referencia absoluta. Símbolo de pesos A7, referencia mixta. A, símbolo de peso 7, referencia mixta. Referencia relativa es la referencia a celdas relacionadas con la posición de la fórmula donde intervienen y se ajustan automáticamente cuando se copian.
De manera predeterminada, el software establece la referencia relativa, la cual modifica la referencia de las celdas que intervienen en una fórmula cuando ésta es copiada ajustando las referencias a celdas que intervienen en la expresión a la posición de la copia. Observe la siguiente figura donde se copia el contenido de la celda C3 a la celda C4. La figura muestra la modificación en la expresión igual A2 más B2 contenida en C2. A igual a 3 más B3 copiada a C3. Véase la siguiente figura. En el ejemplo de la siguiente figura, la expresión de la celda C2 indica que debe sumar el valor que está dos columnas a la izquierda y en la misma fila, contenido de A2, con el valor que está una columna a la izquierda y en la misma fila, contenido de B2. Al copiar la celda C2 a la C3, las distancias registradas no se alteran, pero las referencias a las celdas en la expresión sí. Esto es, la expresión continúa indicando que debe sumar el valor que estas dos columnas a la izquierda y en la misma fila. Ahora el contenido de A3 con el valor que está una columna a la izquierda y en la misma fila, contenido en B3. La expresión no cambia, pero las referencias a las celdas se alteran. Véase la figura. Referencia absoluta es la referencia de celdas relacionada con una posición específica, no cambia cuando se copia. En la referencia absoluta o fija no se alteran ni la fila ni la columna de la celda. Para especificar una referencia absoluta se utiliza el símbolo de pesos, el cual debe estar antepuesto tanto a la columna como a la fila. En la siguiente figura se muestra en el cual se requiere utilizar el valor contenido en la celda C2 al copiar el contenido de la celda B2, que es la expresión igual símbolo de pesos C, símbolo de pesos, asterisco A2 más 32 a las celdas B3 y B4. Observen la figura cómo pasa la expresión a las celdas donde se copió. En la figura se muestra el contenido resultante de copiar celdas usando la referencia absoluta. Referencia mixta es cuando solo uno de los componentes de la referencia es absoluto, ya sea la columna o la fila. La referencia mixta es una combinación de referencia relativa y absoluta. Para especificar el componente que permanecerá sin cambios, se le antepone el símbolo de pesos. Este tipo de referencia se utiliza cuando se requiere copiar celdas para realizar cálculos en la misma columna, pero diferente fila, por ejemplo, símbolo de pesos C1, o para la misma fila, pero diferente columna, C, símbolo de pesos 1. Referencia interna, externa y remota. Estas referencias son útiles cuando se desean analizar o utilizar los datos contenidos en celdas de diferentes hojas, libros o aplicaciones. Referencia interna relaciona a celdas contenidas en una misma hoja de trabajo. La referencia interna es la más utilizada y sencilla, pues relaciona las celdas de la misma hoja de trabajo, por lo que su sintaxis solo requiere especificar la columna y la fila donde se encuentran, por ejemplo, A5, Q20. Definición: referencia externa, relaciona celdas localizadas en hojas o libros de trabajos distintos. Esta referencia permite hacer uso de las características tridimensionales de hojas de cálculo, debido a que permite relacionar a celdas ubicadas en otras hojas de trabajo de un mismo libro e incluso de otros libros. En este caso, la sintaxis de incluir trayectorias completas dependientes de una aplicación. En Excel, especificación de la sintaxis completa para interpretar este tipo de referencia es... Véase la imagen.
Ejemplos de sintaxis de referencias. Véase la siguiente tabla. Referencia remota. La referencia remota relaciona datos de la hoja de cálculo con otras aplicaciones. Actividad número 14. Caída, referencia y clasificación de referencia. Instrucciones. Elabore en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es una caída en Excel. ¿En qué consiste el concepto de referencia de celda? ¿A qué se le llama estilo de referencia y cuáles son sus tipos? ¿Cómo se clasifican las referencias en Excel? ¿En qué consiste la referencia relativa en Excel y mencione un ejemplo? ¿En qué consiste la referencia absoluta en Excel y mencione un ejemplo? ¿En qué consiste la referencia mixta en Excel y mencione un ejemplo? ¿Qué es la referencia interna en Excel? ¿Qué es la referencia externa en Excel? ¿Qué es la referencia remota en Excel? ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 14. Esta se encuentra dentro de la semana número 8 del curso. Esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.